Preparados para una inmersión en un caso que nos lleva a la América profunda, a una granja donde la aparente tranquilidad, bueno, pues escondía un secreto escalofriante. En efecto, Un misterio que nos obliga a preguntarnos hasta dónde puede llegar la oscuridad en el corazón humano. hoy nos adentramos en la historia de Herbert Baumeister, un hombre de negocios aparentemente respetable que ocultaba un lado siniestro, uno que lo convertiría en el principal sospechoso de ser un asesino en serie. Lo que hace este caso aún más inquietante es que fue el propio hijo de Baumeister, quien jugando en los bosques de Fox Hollow Farm, la propiedad familiar desenterró un cráneo humano. Un hallazgo macabro. Un hallazgo macabro que destapó una verdad terrible. ¿Cómo es posible que la vida de un hombre aparentemente normal pueda albergar semejante horror? Es una pregunta que nos acompaña a lo largo de toda esta historia al descubrirse el cráneo. La policía comenzó una investigación que desvelaría la doble vida de Herbert Baumeister, un hombre que se movía entre dos mundos, uno de éxito y respetabilidad y otro de deseos ocultos y actos atroces. Por un lado tenemos al Baumeister público, un empresario exitoso casado y con 3 hijos, un hombre que a ojos de la sociedad lo tenía todo. Pero tras esa fachada se escondía un individuo que frecuentaba bares gays y que según sospechas atraía a hombres a su granja con un propósito siniestro. Lo que resulta especialmente revelador es la confesión de su esposa. Su relación íntima era prácticamente inexistente y ella jamás lo vio desnudo. Un detalle que en retrospectiva Un detalle que en retrospectiva nos hace preguntarnos hasta qué punto podemos conocer realmente a las personas que nos rodean. es un detalle que sin duda pone los pelos de punta, y si eso no fuera suficiente, la investigación en Fox Hollow Farm desenterró más de 10.000 restos humanos, incluyendo huesos carbonizados y fragmentos de cuerpos, una cifra que cuesta siquiera comprender. Efectivamente, la magnitud de lo hallado en Fox Hollow Farm es sobrecogedora, y aún más inquietante es que una búsqueda reciente en 2022 desenterró aún más huesos e identificó 20 posibles lugares de entierro adicionales. Caray. La investigación continúa y con cada nuevo descubrimiento la sombra de Herbert Baumeister se extiende aún más. Es como si la granja guardara celosamente los secretos de este hombre y solo los fuera revelando poco a poco. ¿Cuántos más quedan aún ocultos? Esa es una pregunta que la policía intenta responder, pero la complejidad del caso va más allá de Fox Hollow Farm. La policía sospecha que Baumeister podría ser también el responsable de los asesinatos del estrangulador de la I-70, un asesino en serie que aterrorizó Indiana y Ohio en los años 80 y principios de los 90. ¿Y qué les lleva a conectar a Baumeister con este caso? Hay varias pistas que apuntan en esa dirección. En primer lugar, existe una notable similitud en el perfil de las víctimas de ambos casos, hombres jóvenes que desaparecieron sin dejar rastro. En segundo lugar, la cronología de los asesinatos del estrangulador de la I-70 coincide con la época en que Baumeister adquirió Fox Hollow Farm. Es decir, que los asesinatos de la I-70 cesaron justo cuando Baumeister compró la granja. Exactamente, esta coincidencia temporal, junto con las similitudes en el modus operandi, ha llevado a la policía a considerar seriamente la posibilidad de que ambos casos estén conectados. Si se confirmara esta teoría, estaremos hablando de un asesino en serie que operó durante años dejando un reguero de víctimas a su paso. Pero más allá de las cifras y las estadísticas, es importante recordar que cada una de esas víctimas era una persona con una vida, con una familia que la quería. Tienes toda la razón. Detrás de cada caso sin resolver, detrás de cada hueso encontrado en Fox Hollow Farm, hay una historia de dolor y pérdida. Y la policía, con la ayuda de la ciencia forense, está trabajando incansablemente para identificar a cada una de las víctimas. Y en este punto, ¿cuántas de las víctimas han logrado identificar? A lo largo de los años se han logrado identificar algunos de los restos encontrados en Fox Hollow Farm, devolviendo la identidad a algunos de los desaparecidos. Cada identificación es una victoria, un pequeño consuelo para las familias que han pasado años buscando respuestas. Recuerdo la noticia de la última identificación Manuel Reséndez en enero de 2024. Gracias a los avances en la tecnología de ADN y a las muestras de referencia de su familia, se pudo finalmente poner nombre a esos restos. Es un ejemplo de cómo la ciencia, junto a la perseverancia de las familias y la dedicación de los investigadores, puede arrojar luz sobre los casos más oscuros. Sin duda, y hablando de oscuridad, ¿qué sabemos sobre el final de Herbert Baumeister? ¿Logró la justicia alcanzarlo? Por desgracia, no, en 1996, cuando la policía estaba a punto de arrestarlo, Baumeister huyó a Canadá, donde se quitó la vida. Un final trágico, pero que también nos deja con una sensación de vacío. ¿Qué impulsó a Baumeister a cometer estos crímenes? ¿Qué secreto se llevó a la tumba? Esas son preguntas que lamentablemente quizás nunca tengan respuesta. Lo que sí sabemos es que en su nota de suicidio, en lugar de expresar remordimiento o dar explicaciones a las familias de las víctimas,
se centró en trivialidades como si los terribles crímenes de los que se le acusaba fueran una mera anécdota en su vida. Una muestra más de la desconcertante personalidad de este hombre, un hombre que tras una fachada de normalidad escondía un monstruo capaz de causar tanto dolor, y un caso que a pesar de los años transcurridos sigue envuelto en un halo de misterio, y nos recuerda que la verdad puede ser más oscura de lo que jamás podríamos imaginar. En la siguiente parte de este Deep Dive nos adentraremos aún más en los detalles de los crímenes de Baumeister y exploraremos las teorías que intentan explicar su comportamiento, un viaje a los rincones más oscuros de la mente humana donde la realidad a menudo supera a la ficción. Retomamos nuestra inmersión en el caso de Herbert Baumeister, un hombre que durante años logró ocultar su verdadera naturaleza tras una máscara de éxito y normalidad, una historia que nos confronta con la dualidad del ser humano, con esa capacidad para el bien y para el mal que todos llevamos dentro. Una dualidad que en el caso de Baumeister se manifestó de forma brutal. Recordemos que su propio hijo, sin saberlo, abrió la caja de Pandora al encontrar un cráneo humano en Fox Hollow Farm, un descubrimiento que no solo destapó los crímenes de sus padres, sino que también puso en jaque la imagen de familia perfecta que habían proyectado durante años. Efectivamente, el hallazgo de los restos humanos en Fox Hollow Farm no solo desveló la faceta más oscura de Baumeister, sino que también nos obligó a cuestionar la percepción que tenemos de nuestro entorno de aquellos a quienes consideramos normales. Y no olvidemos la posible conexión con los asesinatos del estrangulador de la I-60, la coincidencia temporal y las similitudes en el perfil de las víctimas sugieren que la sombra de Baumeister podría extenderse más allá de los límites de la granja. Es una posibilidad que la policía no descarta y que de confirmarse convertiría a Baumeister en uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia de Estados Unidos. Pero ¿qué impulsaba a Baumeister a cometer actos tan atroces? ¿Qué se esconde tras la mente de un asesino en serie? Esa es la gran pregunta, ¿no? Intuimos que hay algo más que una simple maldad. ¿Qué nos dice la psicología sobre este tipo de personalidades? La psicología criminal ha estudiado durante décadas la mente de los asesinos en serie, intentando comprender las motivaciones que se esconden tras sus actos. En el caso de Baumeister, hay indicios de que sufría de esquizofrenia y trastorno de personalidad antisocial desde la adolescencia. ¿Y qué implican estos trastornos? Podríamos decir que son la causa de su comportamiento. La esquizofrenia es un trastorno mental grave que afecta la capacidad de una persona para pensar con claridad, gestionar emociones, tomar decisiones y relacionarse con los demás. Por otro lado, el trastorno de personalidad antisocial se caracteriza por un patrón general de desprecio y violación de los derechos de los demás. Entonces, podríamos decir que Baumeister no era consciente de sus actos, o que simplemente no le importaba el daño que causaba. Es difícil saberlo con certeza. Lo que sí sabemos es que estos trastornos, especialmente si no son tratados, pueden distorsionar la percepción de la realidad y afectar la capacidad de empatía. En el caso de Baumeister, se ha especulado que la combinación de ambos trastornos junto con posibles traumas de la infancia podría haber contribuido a su comportamiento violento. Pero si ya mostraba comportamientos perturbadores desde joven, ¿por qué nadie hizo nada? ¿Es posible que su entorno no viera las señales de alarma? Es una pregunta que nos hacemos a menudo en este tipo de casos. Lo cierto es que a veces las señales son difíciles de detectar o simplemente son ignoradas o minimizadas por quienes rodean al futuro criminal. En el caso de Baumeister, los informes indican que desde muy joven mostraba una fascinación por la orina humana y una crueldad hacia los animales, señales que vistas en retrospectiva podrían haber alertado a su entorno sobre su potencial para la violencia. Efectivamente, estas conductas, a menudo consideradas travesuras o problemas de comportamiento en la infancia o la adolescencia, pueden ser en realidad indicadores de una psicopatología más grave que requiere atención profesional. Es decir, que tal vez con una intervención temprana, la tragedia de Fox Hollow Farm se podría haber evitado. Es una posibilidad que, aunque dolorosa, nos recuerda la importancia de prestar atención a la salud mental de los niños y adolescentes y de no subestimar las señales de alerta. Y una vez más, la historia nos muestra que a veces la realidad puede ser mucho más oscura de lo que aparenta. En el caso de Baumeister, la oscuridad se apoderó de un hombre que a ojos del mundo era un ciudadano ejemplar, un marido y padre de familia. Pero tras esa fachada se escondió un monstruo que durante años sembró el terror y la muerte. Un monstruo que por desgracia nunca pagó por sus crímenes en vida. Es cierto, pero al menos la investigación continúa y con la ayuda de la ciencia y la colaboración ciudadana se espera poder arrojar más luz sobre este oscuro capítulo de la historia criminal estadounidense. Ojalá se pueda identificar a todas las víctimas y dar a sus familias la paz que merecen. Sin duda es una tarea pendiente para honrar la memoria de aquellos cuyas vidas fueron arrebatadas de forma tan cruel. Y a ti que nos escuchas te pregunto, ¿cómo es posible que una persona lleve una doble vida tan radical? ¿Qué nos dice este caso sobre la oscuridad que puede esconderse tras la apariencia de normalidad?
Preguntas inquietantes que nos invitan a reflexionar sobre la complejidad de la naturaleza humana y los límites de nuestra capacidad para conocer realmente a quienes nos rodean. En la tercera y última parte de este escalofriante Deep Dive, exploraremos los últimos avances en la investigación y analizaremos el impacto que este caso ha tenido en la comunidad. Un impacto profundo y duradero que ha dejado una huella imborrable en la memoria colectiva de aquellos que vivieron de cerca esta tragedia. Volvemos a adentrarnos en el caso de Herbert Baumeister y la sombra de horror que proyectó sobre Fox Hollow Farm. Un caso que nos ha confrontado con la dualidad de la naturaleza humana y la fragilidad de la percepción. En esta última parte nos centraremos en los avances de la investigación y el impacto duradero que este caso ha tenido en la comunidad de Westfield. Empecemos por las últimas noticias. Se han identificado 20 ubicaciones adicionales en la propiedad que podrían albergar más restos humanos. Es un dato escalofriante que nos recuerda la magnitud de los crímenes de Baumeister y la posibilidad de que aún queden secretos por descubrir. Es una noticia impactante sin duda, pero por otro lado, cada nuevo hallazgo representa una oportunidad para identificar a más víctimas y ofrecer un cierre a sus familias. Precisamente, y hablando de identificación, recordemos que en enero de 2024 se identificó a Manuel Reséndez gracias a la tecnología de ADN y a la colaboración de su familia, un avance significativo que nos muestra el poder de la ciencia forense y la importancia de que las familias de desaparecidos proporcionen muestras de ADN. Es un proceso que requiere tiempo y paciencia. Pero cada identificación es una victoria, un paso más hacia la verdad y la justicia. Y hablando de justicia, es inevitable preguntarse, ¿cómo ha afectado este caso a la comunidad de Westfield? Imagínate el impacto de descubrir que el respetable empresario que vivía entre ellos, el hombre que veían en el supermercado o en las reuniones del colegio, era en realidad un monstruo capaz de cometer atrocidades inimaginables. Debió ser devastador. La sensación de seguridad y confianza en el prójimo tuvo que resquebrajarse por completo. Exacto, Fox Hollow Farm, que antes era un símbolo de prosperidad, se transformó en un lugar maldito. Un recordatorio constante del horror. La comunidad se vio obligada a confrontar la oscuridad que se escondía bajo la superficie de la aparente normalidad. ¿Y cómo ha logrado la comunidad sanar las heridas, encontrar un sentido a lo sucedido? El proceso de curación ha sido largo y doloroso. La sombra de Baumeister sigue presente rondando la granja y las vidas de aquellos que se vieron afectados por este caso, pero, a pesar del dolor, la comunidad ha demostrado una gran resiliencia, uniéndose para recordar a las víctimas y buscar respuestas. Es admirable la fuerza que puede surgir en momentos de adversidad, pero a pesar de los esfuerzos de la comunidad y de los investigadores, el caso de Herbert Baumeister sigue dejando muchas preguntas sin respuesta. ¿Cuántas víctimas hay en total? ¿Podría haber más cuerpos sin descubrir? ¿Lograremos algún día comprender la mente de un asesino como él? Son preguntas que nos acompañarán durante mucho tiempo. Lo que sí podemos hacer es recordar a las víctimas, honrar su memoria y seguir buscando la verdad. Y recordar también la importancia de la prevención, de estar alerta a las señales de alarma y de crear una sociedad donde la violencia no tenga cabida. Una sociedad donde la confianza y el respeto sean los pilares fundamentales, donde la vida humana sea valorada por encima de todo. Un objetivo ambicioso pero necesario para construir un futuro mejor, un futuro donde el horror de Fox Hollow Farm no vuelva a repetirse. En definitiva, el caso de Herbert Baumeister nos deja una lección escalofriante, pero también una llamada a la acción, la necesidad de trabajar juntos para crear un mundo más justo y seguro, donde la oscuridad no pueda ocultarse tras la máscara de la normalidad. Un mundo donde la verdad, por dolorosa que sea, siempre salga a la luz. Y hasta aquí nuestro deep dive en este perturbador caso. Esperamos que, a pesar de la crudeza del tema, os haya resultado informativo y os haya hecho reflexionar sobre la complejidad de la naturaleza humana y la importancia de la búsqueda de la verdad. Gracias por acompañarnos en este viaje al misterio y lo desconocido. Si quieres seguir descubriendo historias que te dejarán sin palabras, dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque créeme, no querrás perderte lo que viene. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo misterio.